aquí solamente vamos a tratar, básicamente el calcio, le vamos a dar bastante más importancia. ¿Cuál es la importancia del calcio? El rol en la conducción nerviosa, ¿no es cierto? La contractibilidad muscular. El calcio, igual que el potasio y el sodio, son iones básicos, ¿no? La permeabilidad de las membranas, la secreción de hormonas, la coagulación de la sangre, la mineralización del hueso, ¿no? Esas son las funciones que hace el calcio dentro del organismo, ¿no? Es un ion sumamente importante, ¿no? Eso lo cuentan en los libros de fisiología. ¿Qué influye sobre el calcio? El movimiento del calcio puede ocurrir en el riñón, en el hueso o en el intestino, ¿no es cierto? Y básicamente está influenciada por la paratormona y por la vitamina D, que es el calcitriol, ¿no? Es un poco los órganos sobre los cuales actúan estas dos, y lo vamos a ver aquí. A ver. Este gráfico, ¿qué les dice? 99% del calcio está en hidroxiapatita, o sea, hueso. O sea, el 1% es el calcio que está paseando, el resto está secuestrado en el hueso, ¿cierto? En el plasma, 50% del calcio está en forma libre, 10% ligado a otros aniones y 40% ligado a la albúmina, ¿no? O sea, nosotros por medios de laboratorio podemos medir el calcio total o el calcio iónico, ¿no? El más preciso es el calcio iónico, y ese sí me da una medida de cómo está el calcio sérico, ¿no? No me va a decir cómo está el calcio en el hueso, porque el calcio en el hueso está allí, y lo que me va a dar una medida de cómo está el calcio en el hueso es la medida de la densidad ósea con la densitometría, ¿no es cierto? Lo que se hace para diagnosticar osteoporosis. Bueno, esto es para que entendamos lo que ocurre en el duodeno y el yeyuno, que es la zona donde va a actuar la vitamina D para fomentar la absorción de calcio. Y acá hay un concepto bien interesante, que es este de aquí, que solo el 30% del calcio dietético lo absorbemos. Solo el 30%, ¿no? ¿Y cuándo hay pobre absorción? Cuando hay pobre calcio en la dieta, cuando hay déficit de vitamina D, porque resulta que la vitamina D está aumentando la absorción del calcio en la dieta, ¿no? Cuando hay una falta de respuesta del intestino a la vitamina D, y hay un ejemplo es déficit exceso de corticoides, exceso de hormonas tiroideas, problemas intestinales propiamente dichos, ¿no? Algo que dificulte la absorción de calcio por el intestino, ¿no? Entonces, la pregunta es, si uno quiere reponer calcio, la verdad es que por vía oral es un poquito nada más lo que está reponiendo, porque solo 30%, si le doy 100 gramos, 70 se van a las heces y solo 30 se absorben, ¿no? Entonces esto es para decir qué pasa. Eso hemos visto lo que ocurre con el calcio en el intestino. Ahora vamos a ver lo que ocurre con el calcio en la orina, en la nefrona. Pues aquí es cuando el calcio se filtra, ¿no es cierto? 60% del calcio por un transporte activo se absorbe a nivel de tubo contorneado proximal, ¿no? Por un transporte activo por una ATPase. 20% va a absorberse en el asa de Henle. Y ahí arriba, en el tubo contorneado distal, va a actuar la vitamina D y la paratormona. ¿Para qué van a actuar? Para aumentar la reabsorción de calcio. ¿Y cuándo se producen estas dos sustancias? Cuando hay un déficit de calcio, ¿no es cierto? Una hipocalcemia es el mejor estímulo para la paratormona, para la vitamina D. Ellas salen y se van a aumentar la absorción intestinal, la vitamina D, y la paratormona y la propia vitamina D, aumentar la reabsorción de calcio en la orina, ¿no es cierto? Aquí a nivel del tubo contorneado distal. Acá también se absorbe un porcentaje de calcio, ¿no?
Bueno, entonces ahora tenemos los tres órganos sobre los cuales actúa tanto la paratormona como la vitamina D y el equilibrio de calcio, ¿no? Cómo mantienen el equilibrio de calcio. Este es el intestino, el riñón y el hueso, ¿no es cierto? En el intestino habíamos dicho que solo 30% se reabsorbe, ¿no? Pero felizmente hay jugos intestinales que entran producidos por el tubo intestinal, por las células intestinales, que van a entrar al lumen del intestino y van a llevar calcio. Al final hay una reabsorción neta de 175 miligramos, o sea, se va a perder también aquí un poco de calcio adicional. Es decir, es poquito el calcio que nosotros absorbemos realmente en los alimentos. Habíamos dicho que a nivel de el riñón, la paratormona va a aumentar la reabsorción, lo puse en la gráfica anterior, ¿no es cierto? Y también la vitamina D. Y entonces fíjese, interesante, porque es capaz la paratormona de estimular la reabsorción de calcio en una cantidad bien importante, ¿no? Y a nivel del hueso, cuando hay hipocalcemia, la paratormona lo que va a hacer es aumenta la resorción ósea. ¿Y qué hace? Destruye el hueso a través de los osteoclastos y de ahí saca calcio para la sangre, y al final la persona va a hacerse osteoporótica, diríamos, pero mantener su calcio sérico normal a costa de este estímulo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de hipo e hipercalcemia. La hipercalcemia es bien importante porque básicamente ocurre, ¿qué causas tiene para entenderlo? El aumento de la resorción ósea, ¿no? El aumento de la resorción ósea, ¿no? ¿Y cuándo ocurre eso? Generalmente en las neoplasias. Esto es una cosa interesante, hay neoplasias que cursan con hipercalcemia, ¿no? Por ejemplo, las neoplasias que tienen destrucción de los huesos, que producen osteolisis, ¿no? El cáncer de mama, mieloma, linfoma. Y también hay neoplasias que producen una sustancia semejante a la paratormona, le llaman paratormona-like. O sea, es una sustancia parecida a la paratormona, y eso va a hacer que, esa sustancia va a hacer que se reabsorba el calcio del hueso, ¿no? Y ahí está, cáncer de pulmón, tumores de cabeza, cuello, muchas neoplasias. También hay una entidad bien interesante que es el hiperparatiroidismo primario. O sea, el hiperparatiroidismo primario es paratormona en exceso por un tumor productor de paratormona en la glándula paratiroides. Por lo tanto, si hay paratormona en exceso, ¿qué va a haber? Va a haber más reabsorción de calcio en el intestino, más reabsorción de calcio en el riñón y más destrucción de calcio en los huesos, ¿no es cierto? ¿Okay? También la inmovilización y el hipertiroidismo pueden llevar a esta entidad de hipercalcemia. Puede haber un aumento de la reabsorción intestinal de calcio por intoxicación por vitamina D, hipercalcemia familiar. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Eso es importante. El cuadro clínico son alteraciones del sistema nervioso. Básicamente, depresión, disartria, confusión, convulsiones, debilidad muscular. En un paciente con mucha deshidratación, o sea, si nosotros tenemos un paciente con cáncer, con uno de los tipos de cáncer que hemos visto, muy deshidratado, y que además hace trastornos neurológicos, cualquiera de estos trastornos neurológicos, yo voy a pensar que está haciendo una hipercalcemia, ¿no? Si además hay una alteración electrocardiográfica, que es la prolongación del intervalo QT, del inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Este intervalo, que de aquí a aquí es esta distancia, de aquí a aquí aumenta, ¿no? Es prolongación del intervalo QT, que es lo característico de la hipercalcemia. Se asocia a deshidratación. Si se dan cuenta allí, les pongo una persona que necesita agua.
¿no? Se asocia a hipomagnesemia, ¿no? Estreñimiento, náuseas y vómitos. Es realmente un cuadro de hipercalcemia bien florido. Paciente con cáncer, deshidratado, con náuseas y vómitos, puede haber una cierta debilidad muscular, pero lo más importante es las alteraciones electrocardiográficas y el compromiso del sistema nervioso. Paciente confuso, con convulsiones, ¿no? O en estado de coma. Eso es la hipercalcemia. O sea, si uno tuviera que decir cuál es la causa más importante, son dos: cáncer e hiperparatiroidismo. Cáncer por los tumores que hemos hablado, que destruyen el hueso, o tumores que producen paratormona-like, o sea, una sustancia. Ellos producen una sustancia parecida a la paratormona. Y eso es uno. Y la otra es que haya un adenoma de paratiroides que produzca mucha paratormona. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entiendes? Un resumen. Esto es en relación con la hipercalcemia. Ahora vamos al otro lado de la orilla, que es la hipocalcemia. Obviamente, la hipocalcemia se va a asociar al hipoparatiroidismo, o sea, cuando la hormona paratiroidea está baja, al contrario, ¿no es cierto? Entonces, la hipocalcemia sobre todo se ve cuando las personas les han quitado la tiroides por un cáncer de tiroides. Se llevan la tiroides y detrás están dos lentejitas que son las paratiroides. Y los cirujanos se olvidan de darle calcio a la paciente y entonces no hay producción de paratormona y suele ser eso un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Las alteraciones del potasio, disminución de la vitamina D, deficiencia de la vitamina D. La disminución de la vitamina D se ve en insuficiencia renal crónica, ¿no? Eso lo hemos visto como una manifestación de la insuficiencia renal crónica. La mala absorción, el síndrome nefrótico. ¿Por qué el síndrome nefrótico? ¿A qué edad tienen clase ellos? 3:30. Ya, pero ya voy a terminar en un ratito. ¿Por qué el síndrome nefrótico? Por favor, diles a la hora que salgas 2 minutos. Cierra la puerta para que no entre nadie. Ya. ¿Por qué el síndrome nefrótico? Porque el síndrome nefrótico lo que hace es perder los transportadores de calcio. Hay un porcentaje del calcio sérico que va con transportadores. Esto es en los casos crónicos que se ve que los niños no crecen, que tienen raquitismo, ¿no? Y tienen alteraciones crónicas del calcio. Pero en los casos agudos de los pacientes adultos es interesante esto. Tienen parestesias, calambres, hiperreflexia, contracciones musculares. La hipocalcemia produce contracciones musculares, tetania, se adormecen los músculos, se ponen duros, ¿no? El paciente tiene parestesias, o sea, sensación de adormecimientos, de sensaciones raras. Y hay dos signos importantes, el signo de Trousseau y el signo de Chebostet, son dos signos importantes. El signo de Trousseau es que uno le pone aquí el manguillo del esfingomanómetro para tomar la presión, lo aprieta e inmediatamente hace así, se estira, ¿no? Hay una contracción de los músculos y ocurre esto, el signo de Trousseau. Y el signo de Chebostet es que uno golpea el macetero y la persona se contrae el macetero y pone duro el músculo macetero, ¿no? Sí, cuando nosotros masticamos una cosa dura, nos sacamos acá y tenemos un macetero duro, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los dos signos de hipercalcemia. Bueno, eso lo pueden leer y yo creo que el fósforo lo leen también, si no nos van a votar. Más bien, no sé cómo hacemos para que bajen la clase. A ver, vengan, están ahí las dos clases. Nos vemos el lunes.